La intención de hoy es revisar uno de los autores claves del pensamiento político moderno, que da un poco, de alguna manera, inicio a una corriente, a una escuela, o mejor dicho, a un agrupamiento de pensadores y de filósofos, que llamamos contractualistas. En realidad, en común, lo único que tienen entre sí es que figuran en sus teorías la idea de un contrato entre iguales. Eh, Después, el resto del pensamiento entre ellos es muy diferente. Eh, Como estas son clasificaciones, si uno quiere, un poco arbitrarias, ¿sí? Eh, pero que quedan, ¿sí? Porque ayudan a explicar algunas de las características de los distintos autores, los que tienen en común con respecto a otros. Vamos a comenzar con el primero de ellos cronológicamente, sobre todo porque el resto va a actuar, por lo menos Locke, en respuesta a las consecuencias del autor de hoy, y obviamente Rousseau va a ir por otro camino, pero eh, también va a figurar la idea de contrato. Eh, Como dije al principio de la clase de presentación, cuando terminamos con los contractualistas con Rousseau, va a ir el segundo parcial, y si nos quedan alguna clase en el medio, entre clase y recuperatorio, entre el parcial y el recuperatorio, me gustaría hablar fuera de programa, ¿sí? Sobre Voltaire y sobre todo sobre Montesquieu, que es alguien que eh, siempre digo lo voy a poner en el programa y de alguna manera lo dejo de lado. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de Thomas Hobbes? ¿Sí? Thomas Hobbes es, si se quiere, el teórico principal de las monarquías absolutas. ¿Sí? Eh, es el autor más pesimista que vamos a ver hoy. Así que si hoy están de buen ánimo, les voy a arruinar la tarde, y si están muy deprimidos, coman chocolate antes porque ayuda. Eh, ¿Por qué? Porque Hobbes vive entre 1588 y 1679, es decir, vive 92 años, una vida muy larga, muy productiva. Eh, Le llevó 17 años escribir su obra principal, ¿sí? Y va a vivir en un contexto histórico muy movido, ¿sí? Va a pasar, va a ser contemporáneo de los arreglos post-reforma protestante, la guerra de los 30 años en toda Europa, ¿sí? Que fue la guerra que más gente mató hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pues fue una guerra total donde directamente se arrasaban pueblos enteros, cosa que no va a pasar en el siglos XVII y XVIII. Eh, a su vez, entre 1642 y 1651, él va a vivir el contexto de la guerra civil inglesa, con el caos que toda guerra civil va a tener, ¿no? Y como consecuencia de la guerra de los 30 años a la que me refería antes, va a surgir un tipo de Estado, ¿sí? Diferente al que veníamos antes, que es el Estado nacional, ¿sí? Es la idea de que un Estado representa a una nación, ¿sí?
Y eso es un concepto absolutamente nuevo en la configuración de los estados tal cual los veíamos hasta ahora, ¿sí? Por eso al Estado-Nación, en mucha de la literatura se lo va a encontrar como Estado westfaliano, porque es alemán. En ese sentido, Hobbes va a aparecer como el teórico principal de la formación de ese Estado. De un Estado que tiene el poder sobre todos sus súbditos, ¿sí? Que no son ciudadanos, son súbditos. Pero Hobbes tiene muchas cosas que van a traer al pensamiento moderno, ¿sí? Por un lado, el derecho de los individuos. Los individuos, como tales, tienen derechos que son inalienables, que tienen que ver con su condición de miembros de un reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está basado en una igualdad natural, ¿sí? Esa igualdad que Hobbes va a ubicar en el estado de naturaleza no va a ser una igualdad muy positiva, pero ayuda a entender cómo esta construcción de Estado reposa en la necesidad y en la relevancia del Estado, de la igualdad entre los hombres. El tercer punto que me importa es que, a diferencia de los autores, de todos los autores que vimos hasta ahora, que tomaban un poco la idea griega de la naturaleza del Estado como forma de asociación natural de los hombres, vamos a ver en Hobbes que Hobbes va a argumentar la artificialidad del poder político. ¿Sí? El Estado, el poder político va a ser una construcción humana, no una construcción natural en la cual los hombres se desarrollan, sino una unión voluntaria, ¿sí? Con sus límites, como veremos, pero es una construcción artificial. Que ese poder político tiene una doble legitimidad, ¿sí? Para ser un Estado-nación, para ser un buen monarca, hay una legitimidad. Por un lado, hay una representación, ¿sí? Los súbditos son representados por alguien. En el caso de Hobbes, el monarca absoluto, ¿sí? Pero por el otro, esa legitimidad en la cual reside el Estado está basado en un consenso permanente de que vivimos bajo ciertas reglas y aceptamos esas reglas, ¿sí? Con lo cual, cualquier ruptura a ese consenso es una crisis de legitimidad, ¿sí? Y el último punto que me interesa marcar con respecto a los aportes de Hobbes a la teoría política es que plantea sistemáticamente la idea de las libertades negativas. ¿Qué quiere decir esto con las libertades negativas? ¿Sí? Que todo está permitido salvo que esté expresamente prohibido. ¿Se entiende eso? Es decir, uno tiene derecho a hacer lo que quiera, salvo que la ley le diga que esa conducta no corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la ley debe ser explícita al respecto de las conductas que no son aceptables. ¿Sí? ¿Qué es lo que
en este contexto va a centrarse Hobbes. Hobbes va a tener una mirada del mundo distinta a lo que vimos con Maquiavelo. ¿Sí? Maquiavelo, ¿qué veía? Veía el mundo tal cual era, lo reescribía y daba consejos sobre cómo adaptarse. Hobbes va a estar muy influenciado por el método hipotético deductivo planteado por Bacon, ¿sí? Y por la idea de la duda planteada por Descartes, ¿sí? Su mirada, ¿sí? Su método, mejor dicho, es la de la geometría. ¿Qué quiere decir esto? Que es una filosofía que funciona como una teoría matemática axiomática. Hay axiomas básicos sobre, por ejemplo, en la geometría. Por 2 puntos pasa una recta. ¿Sí? Por un punto pasan infinitas rectas. Un punto y una recta configuran un plano. ¿Sí? Esos son axiomas indiscutibles en la geometría. ¿Sí? Por lo menos en la geometría euclidiana. Son las reglas de juego. Entonces, el resto del conocimiento matemático es un derivado de esos axiomas, de esos postulados. Por lo tanto, si Hobbes entiende que el estado absoluto es lo que está sucediendo, va a tratar de comprender su origen. ¿Sí? ¿Cómo? A partir de proposiciones encadenadas, remontándose hacia esos axiomas. ¿Se entiende cuál es el método? Sí, a diferencia de Aristóteles, en la cual plantea lo ideal y a partir de ahí deriva su política, Hobbes dice, mire, estamos frente a un nuevo tipo de gobierno. ¿En qué se basa? ¿Cómo es que vamos a desarmar el hilo, ¿sí?, para encontrar los últimos valores, las últimas realidades que sostienen este hecho político? ¿Sí? Esto no es extraño en la época. Desde otro lado lo va a hacer Spinoza, ¿sí? En la ética demostrada bajo el orden geométrico, ¿sí? Y sobre todo en el Tractatus Teológicos Políticos. No voy a hablar de Spinoza en esta cursada, ya que también no nos alcanzaría el tiempo. Pero el punto que me interesa para estudiar en términos metodológicos a Hobbes es que al planteárselo en términos matemáticos, él va a comenzar al revés de que todos los filósofos políticos. Recuerden, Aristóteles arrancaba con una física, una metafísica, una ética, una nociología, una ética y una política. ¿Sí? Acá Hobbes va a arrancar con la filosofía política para a partir de ahí ir derivando todo el resto de su pensamiento. ¿Sí? Eso va a aparecer en distintos libros, pero en el texto central al que nos vamos a dedicar, que es el Leviatán, los 13 primeros capítulos del Leviatán están dedicados a explicitar este método. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes quieren enterar cuál es la cuestión política concreta, bueno, los 13 primeros capítulos
los van a hacer pensar mucho, pero no les van a dar los puntos. Recién el capítulo 13 arranca con el 14 sobre el Estado, el 13 sobre el Estado de naturaleza. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea, estas conclusiones a las que llega Hobbes? Normalmente la explicamos al revés, desde su origen. Para Hobbes, el hombre, el individuo, en el estado de naturaleza, en el estado preestatal, el cual no plantea como un estado histórico, sino como un estado teórico, ¿sí? Va a vivir en absoluta igualdad y en absoluta autonomía frente a los demás. ¿Sí? Ahora bien, esa vida va a estar gobernada por las emociones. ¿Sí? Por el orgullo, por el temor, por sobre toda, la más fuerte de todas, es el miedo. ¿Sí? El miedo, para Hobbes, es la emoción más fuerte en la naturaleza humana. Y particularmente un miedo a la muerte violenta. Eso lo podemos entender perfectamente cuando estamos en la calle, a oscuras, de noche, caminando, uno va alerta pensando en que nos puede pasar algo. Cuando salimos de nuestra casa cerramos la puerta con llave. ¿Sí? Ponemos alarma, tenemos reja. Si tenemos auto, también cerramos, no dejamos el auto abierto, porque sabemos que nos lo van a robar. ¿Sí? Es decir, hay un temor concreto de perder un bien, o que se nos metan en la casa, o que nos roben en la calle y nos maten o nos violen. Ese temor inevitable es lo que caracteriza al hombre, al ser humano, en el estado de naturaleza. Ahora bien, uno podría decir, bueno, pero esto es una mirada un poco darwinista avant la lettre, es decir, los animales no tienen miedo, ¿sí? Pero tienen estrategias de supervivencia. Entonces, una manada de gacelas, cuando un león las está corriendo, dejan a la gacela más vieja atrás, ¿sí? No porque por altruismo, sino porque la gacela la corre más lento, ¿sí? Y es atacada y es devorada por el león. ¿Por qué esto no pasa en el estado de naturaleza? Porque todos tenemos un poder particular. Está el que es más inteligente, está el que es más fuerte, está el que es más alto, está el que es más bajo. Todos sobrevivimos en el estado de naturaleza. Podemos actuar con prudencia, podemos actuar temerariamente, evitar los problemas, etc. ¿Sí? Es el famoso dicho cuando uno es padre y le dice a sus hijos, cuidado donde te metes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hay uno más grandote y más violento que otro. ¿Sí? En ese sentido, ese estado de naturaleza es imposible de ser vivido. Porque vivimos permanentemente aferrados al miedo. Por lo tanto, la manera en la cual el hombre escapa de esa guerra permanente en la que se encuentra
el hombre deja de ser lobo del hombre, como dice Hobbes, ¿sí? Es por medio de un acuerdo. ¿Qué tipo de pacto va a plantear Hobbes? El pacto en el cual los ciudadanos, si quieren, las personas, van a tener la capacidad de ceder de común acuerdo ante un tercero. ¿Qué ceden? Su libertad. ¿Sí? ¿A quién se la ceden? A alguien que no pacta, que está por encima de ellos. Al que está y al que tiene la capacidad de instaurar el orden. ¿Sí? En este contexto, ¿sí?, ese mundo de anarquía, que es el estado de naturaleza, pasa a ser un mundo ordenado. ¿Sí? Un mundo ordenado ¿por quién? Por el Leviatán, va a decir. ¿Sí? ¿Quién es el Leviatán? El Leviatán es un personaje, un monstruo que aparece en la Biblia. Muchas de las metáforas jovesianas son bíblicas, ¿sí?, en la cual impone la ley. ¿Impone la ley cómo? Primero, por la palabra. La palabra del Leviatán es creadora. ¿Sí? Ese Leviatán no es solamente una figura mítica, es el Estado. ¿Sí? Encabernado, encabezado por un monarca, pero es el Estado en general. ¿Y por qué la palabra para Hobbes tiene tanta importancia? Porque de la palabra del Leviatán se crean leyes, y esas leyes deben ser racionales para poder ser cumplidas. ¿Sí? Si yo a ustedes les digo que como condición de aprobar la materia es saltar de un quinto piso, obviamente ninguno de ustedes me va a prestar atención, que está diciendo este delirante. ¿Sí? Yo no estoy dando, yo siendo el Leviatán, estoy generando dando una palabra, una ley que no es racional. Para el Leviatán, el límite es que la ley debe ser racional. ¿Por qué? Para que pueda ser aceptada. ¿Por qué planteaba el tema de la palabra? Porque él toma precisamente de capítulo 1 del Génesis el hecho de la creación. Dios, Yahvé, crea el mundo con la palabra. Dijo luz y la luz se hizo. Separó la luz de la oscuridad y vio que la luz era buena. ¿Sí? En este caso, el texto bíblico lo que hace es que toma Hobbes como metáfora, es ver el proceso de construcción de la ley. Creo por la palabra y evalúo si es buena, si es racional, si actúa a favor de los hombres. ¿Se entiende hasta acá? Ahora bien, ¿cuál es la característica del pacto civilizatorio del cual va a hablar Hobbes? ¿Sí?
el que nos va a sacar de una vez y para siempre de esa carga del estado de naturaleza. Es un pacto en el cual aceptamos entregar la libertad, toda nuestra libertad. Una libertad potencial que no podemos ejercer debido a la igualdad entre los hombres, para poder ejercer una parte de esa libertad. ¿Sí? En una frase, él dice: solo a partir de la renuncia a una parte de nuestros derechos naturales, la libertad y la igualdad, en forma de una autoridad, es decir, si renunciamos a estos derechos naturales y creamos un leviatán, solo así podemos ser libres. ¿Sí? Esta idea va a ser tomada a su vez por Hegel en la filosofía del derecho, en la cual habla que el hombre es libre en tanto que lo es dentro del marco del Estado, porque el Estado moderno encabeza el espíritu del desarrollo de la idea de la libertad. Entonces solo ahí podemos ser libres, aceptando, como va a decir en otro lado, solo en la sumisión alcanzamos la máxima libertad a la que podemos aspirar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está viendo? Que obviamente ninguna persona es absolutamente libre. Para ser libre debe dejar de vivir al margen de todo. ¿Sí? Debe vivir según su capricho, según su egoísmo absoluto. Y eso lo va a poner en conflicto con el resto de la sociedad, porque ya ofertó su libertad. Entonces, para Hobbes, somos siervos, servidores del Leviatán, ya sea monarca, ya sea Estado, ya sea sociedad, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo único que podemos alcanzar en forma real, en forma directa. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que nos mueve a entregar nuestra libertad absoluta para vivir la libertad posible? Esencialmente, el miedo. Como decía antes, el miedo a la muerte violenta. Ese miedo es lo que él va a denominar un temor caótico, que va a estar en el estado de naturaleza, en la cual cualquier cosa puede pasar. Miren las sociedades donde el Estado perece. Miren Ruanda, miren Siria, miren Yugoslavia en los 90. ¿Sí? Donde no había crimen que no se podía cometer porque no había capacidad de castigarlo. ¿Qué se rompe ahí en Ruanda, por ejemplo? El pacto civilizatorio de convivir dos tribus, dos tradiciones culturales en la misma nación. ¿Sí? Ese temor es caótico, porque no podemos enfrentarlo. Porque el caos nos paraliza. ¿Sí? Nos lleva a la propia destrucción. La otra cuestión es, bueno,
cómo va a funcionar el Leviatán entonces. Si ese temor es el que nos lleva a la destrucción, ¿por qué rendimos nuestra libertad? Porque lo que vamos a tener es un temor regulado con el Leviatán. Es decir, el Estado, por medio de las leyes, nos va a obligar a obedecerlas. Uno no hace las cosas por su bondad de corazón. Uno hace las cosas porque está obligado, porque hay una penalidad. Uno no roba, no porque es bueno. Uno no roba porque hay una ley que nos prohíbe robar. Porque hay un mandato social que nos prohíbe robar. Uno no mata por las mismas razones. ¿Sí? En ese sentido, Hobbes obviamente es absolutamente pesimista sobre la naturaleza del ser humano. Podemos hacer podemos construir un mundo en el cual podamos vivir sin temor. No, porque el temor es lo que nos mueve. Y esa es el núcleo duro en el cual vamos a tener nuestra mirada sobre la naturaleza del hombre. Entonces, ¿cómo hacemos que ese temor caótico se construya en leyes aceptables por el hombre? ¿Sí? Porque son leyes naturales, porque las aceptamos como tales, ¿sí? Y logramos que estas leyes nos guíen de la mejor manera posible. ¿Qué es esto? Lo que vamos a conocer como iusnaturalismo. Hay leyes que están en la naturaleza del hombre y el Leviatán las toma como inspiración. ¿Sí? En eso recomiendo, para leer el aspecto del iusnaturalismo, el artículo que tienen de Bobbio sobre estudios de historia de la filosofía, en que precisamente trabaja el papel del iusnaturalismo en Hobbes. Además hay otro libro de Bobbio, que hay un capítulo en particular que me interesa que lean, como complemento de las lecturas iniciales, ¿no? ¿Qué es lo que en este momento, en esta cuestión, Hobbes nos va a marcar, entonces? Por un lado, que la moral y las leyes religiosas obviamente son artificiales. Por eso deben estar separadas del Estado. El Estado, la única ética que le debe interesar es la de el poder en sí mismo. ¿Sí? Que está basada en esa ley natural. Ahora bien, Hobbes plantea que este pacto es de una vez y para siempre, salvo que el Leviatán, que el Estado, no acepte la ley natural. Entonces tenemos derecho a rebelarnos. Pero ¿cuál es el problema? La rebelión debe ser consensuada. No es por mi manera de ver la religión o la política. De hecho, Hobbes es uno de los principales autores del pensamiento
humanista laico, habla precisamente de una separación entre Iglesia y Estado, por lo cual va a ser excomulgado de la Iglesia de Inglaterra, obviamente, en la cual dice, la religión no tiene nada que ver con el Estado. A lo sumo es una justificación, una herramienta más del Leviatán para gobernarnos. Hoy diríamos una instancia de dominación. ¿Sí? Entonces, tenemos un Estado, Leviatán, aceptado por todos, con bases de consenso, con legitimidad de origen, que es representativo y a su vez consensual, ¿sí? Que emite leyes que nos vemos obligados a aceptar aunque no nos guste. Pero esas leyes deben guiarse por la propia ley natural, por esa propia razón que es intrínseca al ser humano. En este contexto, él va a plantear centralmente que, como dijimos antes, la libertad es solo un aspecto concreto al que podemos alcanzar. ¿Sí? ¿Quién es realmente libre en la sociedad contemporánea? Nadie. Nadie es libre, todos tenemos responsabilidades, leyes, etc. La libertad absoluta que está es ir a vivir en una isla desierta, abandonar a la sociedad, volver al estado de naturaleza. ¿Sí? Esto lo encontramos mucho en este tiempo en la literatura de ciencia ficción. ¿Sí? En los mundos posapocalípticos, en que invadieron extraterrestres o una enfermedad convirtió a los zombies, etcétera, lo que sea, entonces los grupos humanos se reúnen para sobrevivir egoístamente. ¿Sí? Esa mirada jovesiana del mundo, en las películas de zombies, por ejemplo, que fue un leitmotiv durante muchos años, hasta la pandemia por lo menos, no creo que sea tolerable ver series de zombies en medio de la pandemia. En realidad lo que pone sobre acento es en la libertad del individuo frente a la muerte. O frente a una historia peor que la muerte. ¿Sí? Transformarse en el monstruo que anida dentro nuestro. ¿Sí? Recordarán la novela de Stevenson, el Dr. Jekyll and Mr. Hyde. ¿Sí? Donde de adentro sale algo que es animal, nuestros deseos, nuestras voluntades, aunque sabemos que están mal, sabemos también que están ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para construir y para elaborar una idea de convivencia civilizada? Aceptamos la ley del único que puede otorgarla. Porque nosotros solos, al ser iguales, en lo único que podemos acordar es en ceder nuestra libertad. Esto funciona muy bien para explicar el poder interno de los estados. ¿Sí? La explicación jovesiana, de una manera u otra, puede ayudar a entender por qué las sociedades aceptan regímenes autoritarios y forman parte de ello.
que forman alegremente parte del nazismo, del fascismo, de la dictadura militar argentina o lo que sea. ¿Por qué? Porque ante el temor a la muerte violenta, a volver al caos, estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa. Y literalmente es cualquier cosa. Porque el miedo no es racional. ¿Sí? Entonces, ¿es posible que ese pacto se rompa? Y sí, hemos visto casos. Estuvimos muy cerca en la Argentina de que ese pacto civilizatorio se rompiera. En el 2001, ¿sí? Cuando las movilizaciones del 20 de diciembre derrocan al presidente, nadie sabe qué va a pasar, hay violencia en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo logramos salir? ¿Sí? Los actores políticos, es decir, la sociedad le dio la suma del poder público hasta cierto punto, si se quiere, a Duhalde. En el sentido de que ordena y ponga orden. Por eso yo siempre digo, Duhalde es nuestro Leviatán de entre casas, ¿sí? Y en chancleta. ¿Sí? Un Leviatán clase B, si quieren. ¿Sí? Pero que ordenó el caos. ¿Sí? Yo recuerdo que en ese momento estábamos en mi casa, haciendo el asado de fin de año, el día que renunció, el día que estaba en Chapadmalal, estaba esperando a los distintos gobernadores Rodríguez Saá para ver qué hacía con su vida, y había reunión era el asado de fin de año de la cátedra, y nadie, y el miedo que había, el qué va a pasar, aunque estábamos lejos de la violencia, no importa, era palpable. Sí, en noviembre de ese mismo año se hizo el Congreso de la Asociación Argentina de Análisis Políticos, AAP, en noviembre, un mes antes de la crisis, del estallido de la crisis, en Rosario, una universidad hermosa, que está metido al lado de una villa, entonces es hiper peligrosa la noche, ¿sí? Para pensar estado de naturaleza, estado. Pero que todos los politólogos del país que se reunían estaban perplejos porque no sabían hacia dónde iban a ir. Se les habían quemado los papeles. ¿Sí? Cuando en realidad los papeles seguían explicándonos la ruptura del pacto civilizatorio. Estaba a punto, era el corralito, etcétera, etcétera, ¿no? Yo justo en abril de ese año me voy a Estados Unidos con una beca y zafo algunas de estas cuestiones, pero era difícil con toda la situación concentrarse en lo que uno debía. ¿Qué quiero decir finalmente entonces con Hobbes? Que esa ruptura del pacto civilizatorio es único atributo en los Estados-nación. ¿Por qué? Porque este estado de naturaleza es el que vivimos en el sistema internacional, en las relaciones internacionales. ¿Sí? ¿Qué reina entre los países? La desconfianza. ¿Sí? Argentina desconfía de Chile, Chile desconfía de Argentina, de Perú, de Brasil, Brasil desconfía de nosotros, y teóricamente estamos en paz y no nos matamos, pero seguimos desconfiando, porque cada país tiene intereses particulares. ¿Sí?
Y si dejamos que esa desconfianza se monte en el miedo, vamos a la guerra de todos contra todos. Por lo tanto, hay que haber un balance de poder, un equilibrio entre las naciones, que permita que no se llegue a la guerra. ¿Sí? Esto es algo que espero algún día lean en Teoría de las Relaciones Internacionales, con Hans Morgenthau y John Mearsheimer. Mearsheimer fue profesor mío en Chicago, en el cual tratan de explicar el mundo a partir de este estado de naturaleza, si se quiere. La ONU y todo eso van a ser el campo de batalla de los estados. Nada más que eso. ¿Quién va a obligarte a hacer algo que no querés? ¿Cómo vamos a obligar a Gran Bretaña a que se tome en serio las declaraciones del Comité de Descolonización de Derechos de Naciones Unidas y se siente hablar de soberanía con Argentina? El momento que nosotros tengamos balance de poder superior con Gran Bretaña, que contemos para algo. ¿Sí? Sí. Entonces, si bien hay nuevos actores en el sistema internacional, las multinacionales, las ONG, etc., también juegan este juego de balance de poder. ¿Sí? En ese sentido, la hipótesis hobbesiana sobre las relaciones internacionales es particularmente interesante porque es la imposibilidad de haber un Leviatán. Porque recuerden que el Leviatán es una renuncia a libertades. En el caso de los estados, a soberanía. Es una renuncia absoluta. ¿Alguien va a renunciar absolutamente a un gobierno mundial? ¿A favor de un gobierno mundial? ¿Qué garantías tengo que ese gobierno mundial se actúe según mis intereses? Según los intereses de mi población, según aquellos elementos que necesitamos para hacer una vida que valga la pena. No entendí la última parte. Se me cortó justamente el audio. Después de que explicaste las relaciones internacionales. La Bien. ONU. Supongamos un caso. Nace Naciones Unidas, ¿sí? Naciones Unidas es producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Quiénes se sientan en el Consejo de Seguridad? Los grandes ganadores. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y China. China, el primero nacionalista y luego popular. ¿Sí? Para que se pueda ejercer el gobierno mundial, los importantes tienen que estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Es decir, no tienen que votar en contra, porque el poder de veto está ahí. Si un país saca los pies del plato e invade a otro y amenaza la paz mundial, Naciones Unidas debería actuar de motu propio. Sin embargo, son los estados los que definen. ¿Se entiende? ¿Sabes cuántas guerras hubo en las cuales participó Naciones Unidas bajo un mandato específico? 2. La guerra de Corea en los años 50 y la guerra del Golfo de 1991. ¿Por qué? Porque en la guerra de Corea, la Unión Soviética dijo, nosotros con China comunista no tenemos nada que ver, no nos metan en este baile. Estamos reconstruyendo, tenemos la bomba atómica, pero tampoco nos vamos a meter. Se abstuvo.
Entonces Naciones Unidas manda a las tropas ya dirigidas por Estados Unidos para evitar el colapso de Corea del Sur. En la Guerra del Golfo de 91, que se inicia con la invasión de Irak a Kuwait y su incorporación como una provincia, también se debe a una debilidad de la Unión Soviética. La Unión Soviética se estaba cayendo a pedazos. ¿Sí? Pensemos qué año, en el 89 cae el muro, 91, 92 desaparece la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos un consenso para el ejercicio de la fuerza? ¿Sí? En este caso, en el caso de Kuwait fue unánime. No hubo vetos. Pero en otros conflictos, Vietnam, etcétera, Medio Oriente, siempre alguien metió un veto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si lo miramos desde el estado de naturaleza, que alguno más grandote que uno dijo basta. Y no hay inteligencia que nos pare. ¿Sí? En ese sentido, el sistema internacional se parece al estado de naturaleza, porque somos todos nominalmente iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Sí? ¿Qué es lo que me importa a ustedes que revisen con respecto a Hobbes, además de las lecturas que estaban planteadas? ¿Sí? En principal, y dentro de la bibliografía que tienen, las características del contrato. ¿Sí? ¿Hasta qué punto ese contrato es posible volver atrás? ¿Cuándo caduca un contrato social, un contrato civilizatorio, que es el único contrato que va a haber Hobbes? ¿Sí? ¿Quién lo hace el contrato? ¿Entre quiénes lo hacen? Lo hacen entre aquellos que desean el control y el poder del mundo, o lo hacen en torno a otras ciertas premisas. ¿Sí? ¿A qué renunciamos por el contrato? Cualquiera de ustedes que haya firmado un contrato renuncia a algo. A los derechos de propiedad. Bueno, Por ejemplo, no son los contratos, digamos, son transferencias de derechos de propiedad. perdón, no te escucho, muy bajito. Que los contratos por sí, no me acuerdo en qué capítulo lo habla, digamos que él dice que los contratos son transferencia de propiedad que hacen entre los distintos individuos o los participantes del mismo, digamos. No Bueno, solo transferencia de propiedad, pero pensarlo en un contrato común, ¿sí? De trabajo. Empezás a trabajar en un lugar, tenés que firmar un contrato de trabajo. ¿Sí? Hasta ahí, con tu jefe, son pares. ¿Sí? Él te pone las condiciones, vos las tomás o las dejás. ¿Sí? claro. Vos, ¿qué haces? Enajenas, para decirlo en términos marxianos, enajenas tu fuerza de trabajo por un salario. Te comprometes a trabajar bajo estas normas. ¿Sí? Si no podés esas normas, tratás de negociar que te las acepten. No, mira, yo tal hora curso, tengo que salir media hora antes para llegar a la facultad. Si no depende del laburo, te lo van a aceptar o no te lo van a aceptar. ¿Sí? En ese sentido, el contrato siempre se hace entre iguales. No importa acá la propiedad privada. ¿Sí? En Hobbes. Ajá. ¿Sí? En Hobbes. En Locke sí, es central. Pero en Locke, Sí, pero en Hobbes, entonces, la propiedad es simplemente un atributo de nuestro propio egoísmo. Por lo tanto, ante el Leviatán,
solo tenemos aquello que el Leviatán nos permite tener. ¿Se entiende? Uno renuncia a ciertos derechos al firmar un contrato. Exacto. ¿Sí? Y en el caso de la propiedad, para Hobbes, si yo tengo esta botella en el estado de naturaleza, la voy a volver a tener si el Leviatán me permite volverla a tener. Porque esto, yo puse esto en juego. Puse mi vida en juego. ¿Sí? Pensando que el Leviatán no me va a matar. Va a ser lo más justo posible, dadas las circunstancias. Ahora bien, no tenemos que tener en cuenta que el Leviatán sea una persona. ¿Sí? Es un momento del poder absoluto. Yo te ¿Sí? iba a preguntar, ¿a qué se refería con el Leviatán? ¿Cuál era Por eso, una cuando él usa institución? la metáfora del ¿Qué? Leviatán, cuando él usa la metáfora del Leviatán, está usando la metáfora del Estado moderno, que es impersonal, que tiene una figura, que es el rey, pero abajo de ese rey hay una burocracia, una corte, que va a influenciar o no, pero en última instancia, todo ese Estado moderno es aquello que nos dice aquello que es viable y que no lo es. ¿No lo ¿Sí? dice de manera peyorativa? ¿Cómo? ¿No lo dice, no lo define de manera peyorativa? Sí lo define de manera Claro, peyorativa. Pero el tema está que es la única opción que tenemos. claro. Sí. Cuando dije que esto es un pesimismo, Claro, es que el hombre nunca es libre. Tiene la libertad posible. Por lo tanto, o nos sometemos o no existimos. Punto. caí en una depresión Y sí, por eso digo, nada, lamentable. sí, a tomar antidepresivo después de esto. Pues el chocolate es bueno para la depresión. Eh, el tema está que si uno mira la vida de Hobbes, uno entiende por qué mira el mundo así. Sí, vio masacrar familias, casas enteras, poblaciones, ¿sí? De manera sin razón. Entonces eso es algo que en él va a pensar mucho, va a pesar mucho en torno a esa, en torno a esa visión negativa de la naturaleza humana. ¿Sí? Otros autores no la van a sostener. Sí, por eso le digo que la idea de los contractualistas son todos como una escuela es falsa. Lo único que tienen en común es que tienen un contrato. ¿Sí? La portada original ilustra muy bien la idea de Hobbes. Sí, por algo la portada original se vuelve a repetir normalmente en casi todas las obras del Leviatán. Si no está en la tapa, está en alguna de las ilustraciones interiores. ¿Sí? Porque si uno empieza a mirar los detalles del Leviatán, el globo terráqueo, la espada, dónde está, es un monstruo, pero es un monstruo humano, ¿sí? Es una síntesis muy brillante del texto, que obviamente esa portada no la hizo Hobbes, es de un grabador posterior, Hobbes, ¿sí? Que se ve que entendió el texto por lo que Hobbes quería decir, ¿sí? ¿Cómo van a ser los hobbesianos, esta escuela que va a seguir? En realidad van a ser los que se llaman realistas, ¿sí? En las cuales van a subordinar las libertades individuales al Estado, al bien común. Al bien común que está normado por alguien.
¿sí? Ya sea con una justificación religiosa, como Bossuet, ¿sí? Ya sea por una responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos y a su vez la búsqueda de la libertad al interior de los ciudadanos, como en Hegel, o la renuncia a la libertad del ciudadano en pos de una nación fuerte, en Carl Schmitt. Schmitt es un teórico de principios de siglo, constitucionalista, filósofo político, autor de la Constitución del Tercer Reich, principalmente, del borrador de las ideas, luego un jurista alemán la va a redactar, ¿sí? En el cual principalmente va a plantear un principio, que es el principio del liderazgo. ¿A quién hay que seguir? Al que es el verdadero líder de todos, el Führerprinzip. ¿Sí? Sabemos dónde terminó Alemania con el Führerprinzip. ¿Sí? Entonces, Schmitt, que sigue siendo influyente, es muy influyente en los nacionalpopulismos contemporáneos, en Ucrania, en Polonia, en Hungría, en Turquía, indirectamente en los populismos latinoamericanos, los neopopulismos o los nacionalpopulismos latinoamericanos, ¿sí? Tienen esa idea, o hispánicos, ¿sí? Iglesias, el presidente de Podemos, hizo su tesis doctoral sobre Hobbes, precisamente, una comparación de Hobbes y Schmitt, ¿sí? Que no es un mal libro para una tesis doctoral de alguien que no se dedica, que va a dedicar a la política, pero que en algún rincón del disco rígido debo haber bajado, de curiosidad, y no leí, por supuesto, lo miré por encima, pero bueno, cita quien tiene que citar, y eso en general está bien. A lo que voy es, estamos viendo a un tipo que vivió a finales del siglo XVI y principios del XVII, ¿sí? Y durante casi todo el XVII, mejor dicho, que vio la transformación de ese mundo de guerras religiosas en estados-naciones, ¿sí? Y vio que ese futuro era del Estado absolutista. Cuando Luis XIV dice el Estado soy yo, l'état c'est moi, en realidad está poniendo a Hobbes como su libro de cabecera. Porque el Estado, él, la persona Felipe de Borbón, perdón, Luis XIV de Borbón, es la encarnación pura del Estado. Por eso el Estado es él. ¿Sí? ¿Cómo ejerce ese poder absoluto que tiene? Por medio de la razón y luego del conocimiento, de la ilustración. Y eso va a ser clave, ¿sí? Las monarquías ilustradas, así llamadas monarquías ilustradas, de la cual la más exitosa es Federico II de Prusia, que se rodea de consejeros que saben más que él para tomar el conocimiento y hacer leyes que sean efectivas, que sean posibles de ser obedecidas. Y es el que lleva a Prusia de un pequeño reino metido ahí en el Báltico entre Polonia
a la potencia dominante en los siglos XVIII y XIX dentro de la Confederación Alemana, que luego va a transformarse en el Imperio Alemán. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la importancia de Hobbes en esto? Porque es la teoría central, la teoría clave de la centralización del poder en una mano. ¿Sí? Pero a su vez es la teoría de que es el mal menor el ceder esto. Esto ayuda a entender también las conductas de la sociedad ante las situaciones de crisis. ¿Sí? ¿Por qué la sociedad aceptó pasivamente en general el golpe del 76? Porque tenía miedo que le pusieran una bomba a él por culpa de que alguien la haya puesto mal. Porque tenía miedo que lo secuestraran porque estaba en la agenda de alguien. Obviamente no tenía idea qué era lo que iba a pasar. ¿Sí? Pero eso es inevitable. No conocemos el futuro. ¿Sí? Lo mismo en otros gobiernos, donde la sociedad hizo un salto a ciegas, aceptando un régimen absoluto, autoritario o totalitario, como un mal menor. No como lo que se debe, o lo que es lo más acercado a lo óptimo, el second best, que dicen los economistas. No es lo óptimo, pero con esto me arreglo. ¿Sí? El temor es el que mueve las piezas. Por eso, todos estamos acostumbrados al temor en algún momento. Todos sentimos miedo de algo. ¿Sí? De que nos roben, de que nos den una paliza, de que tengan un accidente, de la enfermedad, de lo que sea. ¿Sí? ¿Qué hacemos ante el temor? ¿Lo escuchamos? No, tratamos de solucionarlo. Vamos por calles iluminadas, tenemos seguro en la casa, alarma, nos cuidamos, tratamos de hacerle caso al médico aunque nos cueste, ¿sí? Nos cuidamos. ¿Sí? Eso lo motiva la bondad del corazón, no lo motiva el miedo a morir en última instancia. Peor, el miedo a la muerte violenta, porque uno sabe lo que deja atrás. ¿Sí? Vivimos en la Argentina, los policiales están a la orden del día por algo, más allá del morbo de la misma sociedad. ¿Por qué hay morboso? La gente le gusta ver policiales, crónica de sangre y demás. Porque le permite tomar ese miedo en forma mediatizada. Un miedo controlable, como es un poco el miedo del Leviatán. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá él trabaja con una psicología del individuo, por eso hablo de las emociones, ¿sí? De manera de que podamos comprender la conducta humana, ¿sí? Que es la que deriva en estas formas de gobierno. La semana que viene vamos a ver una respuesta a Locke. ¿Por qué? Porque ya el escenario no va a ser el mismo. Cuidado con el monarca que se exceda, ¿sí? Donde vamos a ponerle algunos límites, ¿sí? Así como Hobbes va a ser un poco el padre de este realismo político, de este pesimismo natural, ¿sí? El hombre es bueno, pero si lo vigilan es mejor, ¿sí? Para Locke, esta vigilancia es inaceptable.
tiene una visión más optimista sobre la conducta del hombre y el pacto que construye el poder. Por eso da origen al liberalismo. ¿Sí? Con respecto a eso, después de que termine de subir el link de la grabación de esta clase, voy a habilitar la bibliografía. Hay un link a un podcast que hizo un amigo, que tiene un podcast sobre pensamiento liberal. Bueno, me invitó a hablar sobre Locke, y a dos colegas que saben más que yo. Pero si quieren escucharlo, es una linda introducción a algunos de los puntos claves de Locke para poder entender algunos textos. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. No duden en dejarnos preguntas en el muro, o en el chat, o en lo que sea, que eso los contesto apenas los vea. ¿Sí? A veces me pasado de que haber visto la pregunta, no contestarla en el momento y después me desapareció y no la contesté, pero bueno, pido disculpas en ese caso. El jueves, para los que tienen que dar recuperatorio, a primera hora, miércoles 23:55, una cosa así, voy a habilitar el acceso a las preguntas. ¿Sí? Son 3 preguntas, igual que el parcial, que tiene que confrontar la bibliografía con los autores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si conocen a alguien que tiene que rendirlo y que está afuera del aula virtual de hoy, recuerden que, igual lo puse en el texto, que lo que nos interesa es que interactúen, no solo que nos cuenten lo que dice Platón o Aristóteles o lo que sea, sino que nos cuenten, que crucen los autores, ¿sí? Porque lo único que podemos evaluar en un examen domiciliario es cómo ustedes trabajan, ¿sí? Para eso necesito que lean y que trabajen. No 5 palabras cada, 5 párrafos brevitos, chiquitos, cuarto de carilla cada pregunta. Eso es un 2 de cabeza. Aunque lo que pongan esté bien, es insuficiente. ¿Sí? Lo de las 1000 palabras puedo entender 800. ¿Sí? No me importa, ¿no? Es un número indicativo. ¿Sí? Pero lo que importa es que crucen los autores. Lo vuelvo a repetir para el segundo parcial también. Es la metodología que nos deja el examen domiciliario. ¿Sí? No queda otra que hacerlo así. El año que viene veremos, no sabemos qué va a pasar el año que viene. ¿Sí? Hoy me dijeron que iba a ser híbrido, que los teóricos van a ser presenciales, pero grabados, así que los subirán a la página de la facultad, no sé, o al aula virtual, ni idea. Pero va a haber una comisión de prácticos presencial a full. Todavía no tengo idea, es lo que estamos viendo. Es lo que hoy le pregunté al Bedel. Encima, con el cambio de autoridades, algunas cosas todavía no están del todo claras. Pero bueno, es normal en estos momentos. Así que si hay alguna cuestión, estoy atento en la semana. Si hay alguna cuestión del recuperatorio, como siempre, mándenme un mail, mándenme un chat, que yo entro los días de parcial y de recuperatorio, entro seguido. ¿Sí? Si son preguntas que puedo contestar, ¿sí? Preguntas de, bueno, ¿por qué fulano dice tal cosa y mengano dice tal otra? ¿Sí? Bueno, yo le digo, bueno, sí, vas bien, fíjate acá, contrastalo con esto y ahí lo vas a entender. Soy un ejemplo
en el aire, ¿sí? No le voy a contestar la pregunta como yo la quiero, les voy a decir dónde pueden buscar las cosas para que les cierre, porque es lo que me interesa, que a ustedes les cierre. Ustedes vieron que una casa se construye con ladrillos, ¿sí? Si apilamos los ladrillos solos, las pateamos y se caen, ¿sí? Se caen los ladrillos. Los ladrillos son conceptos para nosotros. ¿Qué es lo que los mantiene unidos? La argamasa, la columna, ¿sí? Necesito ver esa argamasa y esos ladrillos en el parcial. Cómo hilvanan las ideas. Pueden equivocarse con lo que están diciendo, no me importa. Pero si hilvanan ideas y es coherente lo que están diciendo, ¿sí? Ya es otra historia. Nos ponemos a discutir en otro nivel, ¿sí? Lo que no quiero es que me cuenten lo que dicen los autores. Lo que dice Platón, Aristóteles, yo ya los leí. Quiero que jueguen con los textos, con los intérpretes y con las fuentes. Por eso el tema de las citas, por eso el tema de las normas, ¿sí? Es difícil adaptarse, por supuesto, a todos nos costó. Yo venía del sistema nota a pie de página, ¿sí? Y nos dijeron, se acabó nota a pie de página, norma Zapa para todo el mundo. Listo. Entonces tuve que cambiar todos los trabajos que mandaba a los congresos a norma Zapa, ¿sí? En vez de las normas Chicago, que eran las habituales, ¿sí? Conclusión, traten de aplicarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ejercicio de toda la carrera, ¿sí? Así van aprendiendo y así van desarrollando sus capacidades, que es lo que a nosotros nos importa, ¿sí? Que tengan las capacidades para que el día que les den el título sean buenos profesionales, ¿sí? Que es para lo que me paga el Estado. A mí me pagan para que ustedes sean buenos profesionales el día de mañana. Entonces, si los aprieto, los exijo, les rompo la paciencia, por eso, ¿sí? Sería mucho más fácil para mí tomar de tal a tal y de tal a tal y ya está. Pero eso estaba para el secundario. Acá, no, acá nos lo tomamos en serio. ¿Sí? Por más que los temas a su vez son más complicados. ¿Sí? O por lo menos uno pretende tomárselo en serio. Lo cual es distinto. Así que bueno, gente, si no hay preguntas,